En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Buenas noches, estamos hoy con el programa número 12 de Huellas de 1973. Esta es la semana entre el 23 y 29 de marzo del año 1973. Aquí todavía seguíamos sin la definición de las elecciones del día 11 respecto a si iba a haber o no un balotaje con la Unión Cívica Radical. No obstante, Cámpora ya se consideraba de alguna manera como presidente electo en razón de algunas actitudes del radicalismo cuyo candidato a presidente que hubo, que era Ricardo Balbín, ya había insinuado como que posiblemente la Unión Cívica Radical no iba a concurrir a la segunda vuelta y en consecuencia quedaba consagrada la fórmula de Cámpora, Solano, Lima. Entonces, para esta fecha, el 26 de marzo, Cámpora viajó a Italia, no a España, sino a Italia, donde tiene un encuentro con el general Juan Domingo Perón. En este encuentro comienzan a tratar en forma personal las cuestiones que iban a venir previas a la asunción del gobierno el 25 de mayo, como estaba previsto en el cronograma electoral. Y se pensaba que tal vez Perón podía regresar a la Argentina en este momento y con Cámpora cuando él a los pocos días regrese a Buenos Aires. Eso no ocurrió y si bien no trascendieron todos los detalles del encuentro que tuvieron en Roma, Perón dejó entrever únicamente que él ahora se consideraba nada más que un soldado del peronismo y que el que había ganado y que era presidente era Cámpora, entonces él no quería influirlo. Bueno, esto era una declaración que él había realizado a modo de darle, de algún modo, una autoridad también a Cámpora cuando todos y muchos partidarios, incluso del peronismo, consideraban que Cámpora, digámoslo de esta manera, simplemente iba al gobierno, pero que el poder lo iba a tener el general Perón. Buonasera, signore. Buonasera. Guarda, guarda. Para mí es simple el problema porque
he interpretado desde hace largo tiempo que el gobierno me invita a regresar al país. Yo he sido durante 18 años exiliado político, que no podía regresar a mi país. Desde el momento en que el gobierno de las Fuerzas Armadas ha hecho declaraciones tácitas y precisas de que puedo regresar al país, estoy decidido a hacerlo. Y esto en el concepto de promover una pacificación, ya que la existencia de odios y de rencores entre hermanos es para mí ya, y lo ha sido siempre, una cosa inexplicable e inaceptable. Como justicialista, no soy yo el que determina candidaturas, sino el movimiento. Si el movimiento lo determina así, yo cumplo la determinación de mi movimiento. En nuestro movimiento no existen dictadores. Es un movimiento democrático que hace lo que quiere el pueblo y no sirve otro interés que el del pueblo. Ya en días siguientes, en semanas siguientes, vamos a ir viendo cómo, de alguna manera, Cámpora queda muy prescindente de las decisiones que iba a tomar, no solamente el general Perón, sino también el entorno del general Perón a través de José López Rega. Bien, yendo ya al plano de la provincia de Córdoba, acá teníamos que en el departamento San Justo funcionaba, como en toda la provincia de Córdoba, la mesa redonda peronista permanente del justicialismo. Entonces, esto era un organismo del peronismo que estaba dirigido, estaba conducido por Julio Antún. Y en el departamento San Justo tenía como dirigente destacado a Néstor Aloco, un histórico del peronismo local desde la primera época del peronismo. Él era el coordinador de esta mesa redonda peronista permanente en el departamento San Justo. Cuando ellos advierten, Antún y Aloco, advierten que ya en el gobierno nacional se comenzaban a tener algunos condicionamientos de algunos otros sectores del propio peronismo, dan un comunicado que es muy extenso, donde se refieren a todo lo que se había hecho durante 18 años desde las bases justicialistas para que Perón vuelva al poder. Y que ahora, que ya se habían hecho las elecciones, donde el delegado personal de Perón, que era Cámpora, había ganado las elecciones y estaban a un paso de asumir el gobierno, lo que era necesario hacer ahora era ponerse a programar y a trabajar de qué manera iban a acompañar al gobierno nacional, no de comenzar a hackearlo. Ese es el mensaje que daban ellos en este documento. Y van directamente, ellos no estaban en cargos electivos en ese momento, así que van directamente hacia quienes fueron elegidos legisladores, gobernadores, intendentes, todos, y los instaban a que, decían, ya deben estar ustedes ahora, antes de asumir, visitando las cárceles y los hospitales, las villas miserias y las fábricas, los mercados y las escuelas, los barrios y el campo, y ahí investigar y profundizar las situaciones concretas para contactarse plenamente con su pueblo, al que hay que servir y del que jamás hay que servirse. Esto era una advertencia que le daban ellos desde bases peronistas a quienes habían sido elegidos. Esto era a nivel provincial, pero particularmente en este caso en el departamento San Justo. Yendo ya concretamente a San Francisco, también en el gremio de los municipales se planteaba un problema. Vieron ustedes que en los distintos programas estamos viendo que cada punto que se puede ir tomando siempre había algún conflicto, siempre era de conflicto. Y en este caso, en el gremio de los municipales de San Francisco, que tenía injerencia también sobre algunas localidades del departamento San Justo, estaban a punto de hacer elecciones y quienes estaban en la conducción del gremio en el momento
hacen un cambio en el estatuto, pero no lo comunican a las otras personas que tenían aspiraciones de presentar listas para las elecciones. Uno de ellos es la de Félix Tito Mansilla, que aspiraba a ser secretario general del SUEM, y cuando va a presentar la lista se encuentra con que habían cambiado las condiciones en que tenía que presentarla, entonces reclama a la justicia electoral sindical y le dan lugar precisamente a ello, así que las elecciones esas se suspenden hasta que puedan formalizar de acuerdo al nuevo estatuto, pero con una prórroga para que puedan participar de las elecciones. Consideran y hacen una crítica precisamente a quienes habían hecho esta reforma en el estatuto y no las habían comunicado. Ahí decían que la comisión no cumplió con la obligación de hacer conocer los cambios, sino hasta apenas pocos días antes de las elecciones. Utilizando artimañas desleales, buscan aplastar a los nuevos postulantes para perpetuarse así en el poder. O sea, nada nuevo con respecto a cosas que se vieron antes y que se continuaron viendo con posterioridad en muchas situaciones. A veces en clubes, en sindicatos, a nivel gobierno, en muchos lugares. Bien, otro gremio que también había renovado precisamente las autoridades en este tiempo fue la Asociación de Trabajadores de la Salud, que era ATSA. La filial de San Francisco renovó la comisión directiva para el periodo 73 al 75 y fue elegida secretaria general Libertad Moceto y secretaria adjunta Nélida Aidé Nieto. Ellas fueron las que tuvieron a cargo la conducción del gremio hasta el año 1975, en una época también de mucho conflicto y como habíamos visto en el programa anterior, donde no precisamente a través de ATSA, pero ATSA era parte de la CGT y la CGT estaba en conflicto con el centro médico por el tema de los aranceles a los afiliados de las obras sociales, un tema que para esta semana todavía no había tenido una solución. Otros que cambiaron las comisiones directivas en aquel momento y con nombres que, bueno, que han quedado en el recuerdo, por ejemplo, del deporte, es el caso del Club Atlético San Isidro, que renueva la comisión directiva, nombran presidente a Gerardo Ducín, vicepresidente a Oscar Panero y el secretario era Gerardo Pérez. Y por otra parte, en otro terreno que es el que tiene que ver con la cuestión cultural, Asociación Amigos del Arte, una entidad que durante tanto y tantas décadas estuvo trabajando en San Francisco por la cultura clásica, particularmente por la música clásica, renueva la comisión directiva también y asume como presidente el doctor Justo Minuzzi, un médico muy reconocido de la época. Vicepresidente fue Isaac Jaicín, secretario Roderico Bergero, que a la postre, años luego, iba a ser presidente de Amigos del Arte, y los vocales eran Nildo Viñola, que era comerciante, pero también artista plástico y fotógrafo, y el doctor José Dintino como suplente, el doctor Francisco Robledo. Bien, lo de esta semana es bastante breve, mucho más breve que en otros casos, pero tenemos que, en el cierre, que queremos hacer el cierre musical acá, en el Cine Teatro Gran Rex, que le recordamos para la gente más jóvenes, funcionaba donde ahora están las salas de juego, los slots, en San Francisco, se estrenó una película que se llamaba El Mundo que Inventamos. Era una película musical, una película juvenil, con un cantante que se llamaba Sabú. Sabú había venido incluso a actuar en San Francisco, y acá tenía acompañamiento de Laura Bove, Cristina del Valle, Fernando Ciro, Juan Carlos Altavista, en fin, ellos eran los que acompañaban en el elenco a Sabú. Pero lo interesante también del tema es que en otros capítulos de Huellas de este año hemos visto que a la luz de la violencia que había en el país, con atentados, con muchos secuestros, con robos, había también algunas bandas que eran delincuentes comunes, que le llamaban, o sea, no cometían delitos, pero no inspirados en una cuestión ideológica, como eran el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo, como Montoneros, como otras entidades
que cometían atentados por cuestiones políticas. En este conjunto de violencia que había en el país, había también delincuentes comunes que aprovechaban ese estado de cosas en el país para cometer también secuestros, robos, no los atentados, pero sí los otros delitos. El caso es que a poco tiempo del estreno de esta película con Sabú, Sabú fue detenido y estar vinculado a una banda precisamente de delincuentes comunes. El representante de Sabú había resultado herido en un tiroteo, en un asalto, y se refugió en el departamento del artista, que le daba cobijo precisamente a una persona que estaba cometiendo delitos. Así que hasta este caso de este joven, que era un joven artista del momento, estuvo involucrado en cuestiones que tenían que ver con la delincuencia, y grave delincuencia que teníamos en ese tiempo en la Argentina. Continuando con este tema de los espectáculos, tenemos que se había estrenado en esa semana, el día 26 de marzo concretamente, un clásico del cine, que es la película Cabaret, que venía del año 1972. Acá, comienzo del año 73, se estrena en San Francisco. Una película con Liza Minnelli, Michael York y Joel Grey. Y estaba basada en un libro que se llamaba Adiós Berlín, que mencionaba, hacía referencia a lo que era el origen del nazismo en Alemania, allá en la década del 30. Cabaret fue una comedia musical, una película por un lado dramática y por otro lado con mucho de comedia musical, dirigida por Bob Fosse. Y precisamente de esta película vamos a ver ahora uno de los temas que interpretan Liza Minnelli y Joel Grey en Cabaret, que es Money Money, el tema central prácticamente de esta película emblemática y que todavía sigue siendo vista y apreciada por el entorno político que tenía y por el entorno político con el que se estrena precisamente en la República Argentina. Dinero. Dinero. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night entertainment, you can save for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor. Money, 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 money. Money, 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 money. When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you face. When you haven't any shoes on your feet, your coat spin is paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fake little pastor, he will tell you to love evermore. You will loud against the rap, rat-a-tat-a-tat-a-tat at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger! See how love flies out the door. Money makes the birds go round, the birds go round, the birds. Money makes the birds go round, the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little money, 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 money. Mark a yen, a buck for a pound, and clinking,
clanking, clunking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.